Hermanos y amigos, agradecemos de nuevo al Señor la oportunidad de estar juntos en este día, siguiendo las circunstancias pues que tenemos y sacándoles el mejor provecho. Provecho para estar juntos, provecho para saludarnos, provecho para bendecirnos. Y es una alegría ver más gente que se suma a este gran esfuerzo que se está haciendo. Y no solamente de parte de nuestra, sino de muchas comunidades que estamos aprovechando justamente esta tecnología pues para poder tener estos ratos, estos tiempos de comunión, por lo menos vernos, por lo menos saludarnos y también compartir algo de la palabra de Dios. En esta oportunidad quisiera hablar un poquito sobre un tema que todos conocemos, y se me ocurre pensar en vino versus odres. Los odres es un término que viene del latín unter, ¿verdad? Que significa que es la piel de algún animal, ¿verdad? Generalmente de cabra se hacían, y se cocía, se pegaba y se preparaba para guardar algún líquido, sobre todo vino o aceite. Cuando digo vino versus odres es porque son realmente incompatibles cuando son distintos. Y tanto en Mateo 9 y también el evangelista Marcos y Lucas registran las palabras de Jesús cuando él dijo: nadie, y dijo así, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Así que no es una cuestión como antojadiza, es que el vino nuevo tiene que estar en odres nuevos para que entonces se pueda preservar ambos. El domingo tras anterior, no el pasado sino el anterior, tras anterior, en medio de este encierro fuimos a la casa del alfarero, si lo recuerdan. Y de nuevo hoy les invito a salirnos del encierro e ir a asomarnos un poquitico, ¿verdad?, rápido en las bodas de Caná de Galilea. Cuando en unas bodas a las que Jesús y sus discípulos fueron invitados, llegaron y luego de estar un rato ahí ya en la ceremonia y toda esa cosa, a Jesús se le dice que no hay vino, que se acabó el vino. Y entonces él pide que se llenen unos cántaros de agua que están ahí, y luego entonces pide que esa agua puesta en las vasijas, los cántaros, sean llevados al maestresala. El maestresala es el tipo que se encargaba de servir todas las cosas en estas fiestas. Y entonces el hombre prueba el vino y entonces tiene una exclamación bien interesante. Llama al novio y le dice que generalmente la costumbre es repartir el buen vino al inicio, y que cuando ya la gente ha tomado vino, entonces se termina sirviendo uno pues de inferior calidad. Sin embargo, el maestresala le llama la atención al novio y le dice: tú has reservado el buen vino hasta el final. Hasta el final. Y me gusta pensar en esa palabra final porque a mí me parece, claro, se puede hablar muchísimo de ese primer milagro que Jesús hace cuando él inicia su ministerio. Es el primer milagro que toma lugar. Y de ahí en adelante, pues obviamente todo el ministerio del Señor está lleno de milagros, de portentos y de maravillas. Pero hay, digamos, varios elementos, incluso proféticos, que pueden sacarse de todo ese evento que ocurrió, porque vieron muchas cosas. Por ejemplo, María, la que le dice, se les acabó el vino.
Y entonces le dice: ¿qué tengo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y ahí siguen varios eventos y podríamos decir muchas cosas de eso, pero me quiero quedar con ese final. Tú has reservado, dijo el maestro Sala, el buen vino hasta el final. ¿Por qué? Porque hoy nadie duda, no solamente porque estamos encerrados, sino por todas las cosas que están ocurriendo. Nadie duda, o por lo menos las dudas comienzan a disiparse en el sentido de que estamos viviendo los últimos días. Y algunos dicen que estamos viviendo los últimos días de los últimos días. Y están tomando lugar muchísimas cosas que nos llaman la atención en estos días. Hay profecías, van y vienen, y gente habla y gente dice. Y por mucho tiempo, sobre todo de 1900 para este tiempo, para acá, hay muchas cosas que han venido ocurriendo en un fiel cumplimiento de lo que la profecía bíblica dijo. Por ejemplo, 750 años antes de la era cristiana, de los tiempos de Cristo, incluso de la boda esta que hablamos, el profeta Joel, en su libro, en el capítulo 2 y el verso 28, dice, después de decir algunas cosas muy puntuales que van a ocurrir justamente en estos tiempos, dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y digo otra vez, su profecía data de 750 años antes de Cristo. Y su cumplimiento parcial tuvo lugar en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ya Cristo ascendido a los cielos, ya él había enviado la promesa del Padre, y el día de Pentecostés el Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos, sobre los creyentes, sobre 120 a que habían quedado en un aposento. Y cuando se arma un barullo, se arma un ruido y se oyen hablar a las gentes en otras lenguas, en diferentes idiomas, alguien asustado pregunta: ¿qué es esto? Y el apóstol Pedro, con mucha propiedad, dijo, precisamente haciendo alusión a Joel, al profeta Joel: esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y cuando los judíos que estaban ahí reunidos, porque era la fiesta nacional y todo el mundo acudía al templo, este evento de Pentecostés ocurre fuera del templo, llama la atención de todos, y ellos se preguntan: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y luego entonces el apóstol Pedro vuelve y se levanta y dice, ¿verdad? Uno de los sermones más conmovedores, ¿verdad?, que uno puede encontrar en las Escrituras. Le habla a los judíos, le habla al pueblo, le habla a todos los que están ahí. Incluso les dice que no es que están ebrios, porque algunos pensaban que estaban ebrios porque los oían con ese ruido y esas voces y cada uno hablando en lenguas. Y eran las 9 de la mañana, era muy temprano como para estar embriagado. Y les dice: esto es lo que fue dicho por el profeta. En las palabras de Jesús, cuando ellos preguntan: ¿qué haremos?, Pedro dice: cambien su manera de vivir, cambien su manera de ser, de actuar, y reconozcan a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Sí, confiesen a Cristo y serán salvos. En las palabras de Jesús que nos ocupan, cambien el odre viejo por un odre nuevo. ¿Para qué? Para que el nuevo vino pueda entonces venir. Los odres viejos representan nuestras tradiciones, nuestros hábitos, nuestros legalismos, a veces incluso nuestra religiosidad barata, las formas viejas de hacer las cosas, a veces nuestro orgullo, el yo tan marcado que no nos permite ir más para allá. A mí nadie me enseña, a mí nadie me dice las cosas.
nuestra soberbia, el engreimiento, y sí, hasta esta pandemia estábamos viendo una sociedad demasiado engreída, sí, demasiado engreída en sus comodidades y corrompida por tanto vicio. Y todavía hay gente, ¿verdad?, que dice, no, yo lo hago a mi manera, como dijo Sinatra, no necesito ayuda. Odres viejos son eso y más. Y lo que necesitamos es cambiarlos para que entonces tengamos la posibilidad de recibir el vino nuevo. La verdad es que si no hacemos un cambio en nuestras vidas, vamos a seguir dañándonos y dañando a otros. Algunos siguen aferrados a creencias falsas, que ya están probadas, que son falsas, fantasías y huecas filosofías que en nada nos ayudan. El vino viejo, añejo, de nuestras conductas, de nuestros modales, de personalidades incluso agresivas, de rencores, de odios y de amarguras, vicios y adicciones que atan y destruyen y nos mantienen en ruina y por qué no decirlo, en soledad. Cuando la Escritura dice, tanto en el Antiguo Testamento por labios del profeta Joel y en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro recordando esas palabras, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, me parece que es un concepto, ¿verdad?, sin excepciones. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne en este tiempo, en estos días finales. Excepciones de ningún tipo. Sobre toda carne, sobre toda carne. Es decir, más allá de nuestras creencias, más allá de nuestras posiciones, más allá de nuestra incredulidad, de nuestro escepticismo, si somos cristianos o no, hombre o mujer, joven o niños. Y bueno, y qué dicha que dice sobre toda carne, porque todos los mayores también nos vemos incluidos, los mayores, porque también dice que los viejos soñarán sueños, dijo el profeta. Y volviendo a Caná de Galilea, Cristo en el milagro que hace reserva el mejor vino, y el vino es un símbolo del Espíritu, y lo reserva para este tiempo, para el tiempo final, y quiere derramarlo sobre odres nuevos. Si somos cristianos, pienso que estamos llamados a renovar ese odre, a limpiarlo, a restaurarlo, lo que sea necesario. Y si no somos cristianos, pues tenemos la posibilidad de pedirle al Señor que a través del nuevo nacimiento podamos adquirir ese odre nuevo. Y ese odre nuevo es quizás en 4 puntos específicos lo podría definir. 1, el Evangelio de Cristo. Es el odre nuevo, es el vino nuevo, perdón, el vino nuevo en los odres nuevos. El vino nuevo es el Evangelio de Jesucristo. 2, la gracia. La gracia. Porque esto no es de nosotros, es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. La gracia es un favor no merecido. 3, una nueva criatura. Una nueva criatura. Cristo se propuso, a través de su palabra, a ayudarnos a ser nuevas criaturas. Se lo dijo a un doctor de la ley, un miembro del Sanedrín judaico en aquel tiempo, cuando llegó a buscar a Jesús de noche y le dijo, maestro bueno, y todos sabemos esa historia, y si usted no la ha leído, pues véala, revísela ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, es espectacular esa lectura. Le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Y la mayor imposibilidad que el hombre tiene, el hombre y la mujer modernos tienen, de ver y entender las cosas de Dios, es que no hemos nacido de nuevo. Se necesita nacer de nuevo, nacer del Espíritu, justamente. Y número 4 es por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. El mismo apóstol Pedro,
en el capítulo 4 y verso 12 del libro de los Hechos dijo, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Si usted no ha nacido de nuevo, entréguele ya sin dilación su vida a Cristo. Sí, entréguesela totalmente. Él hará de nosotros y por su espíritu una nueva criatura, es decir, un odre nuevo, en capacidad de recibir el vino nuevo del espíritu que Él tiene. Y si somos creyentes, lo repito, tenemos que renovarnos, tenemos que buscar en Dios esa transformación. Creo que incluso deberíamos volver al Evangelio, a leer los Evangelios, 4 Evangelios, con una vista renovada, con una vista o con una visión 2020, ¿verdad? Para hablar del tiempo. Necesitamos volver a leer con una mirada fresca el Evangelio de Cristo, revisarlo y volverlo a aplicar y poder estar ciertos de que estamos en la fe en Cristo. Porque el justo por la fe vivirá. Las cosas de Dios son de fe y para fe. Son de fe y para fe. Y hay una invitación muy bonita en Efesios capítulo 5 y verso 18, donde el apóstol Pablo dice, no se embriaguen con el vino, ya con el vino que todos conocemos. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y en los tiempos que estamos viviendo, bajo esa promesa del Señor, que Él derramaría su Espíritu sobre toda carne, yo pienso que eso no excluye absolutamente a nadie. A veces nos hemos excluido pensando que esto no es para mí. Yo me encuentro mucha gente que me dice, pastor, o yo me dicen, en el mundo, a mí me gustaría eso, pero yo necesito dejar, y comienzan a enumerar cosas que ellos piensan que deben dejar para acercarse a Dios. Algunos incluso cuando se podía, digamos, asistir a la iglesia, la razón por la que no se congregaban era porque estaban ciertos de que tenían que dejar algunas cosas primero. Y eso es un craso error. ¿Por qué? Porque nunca tendremos las suficientes condiciones como para acercarnos a Dios. Y Dios no nos pone ninguna. Incluso no pone ninguna para que el Espíritu sea derramado en estos tiempos, sobre toda carne. Sobre toda carne. Y creo que tenemos que reconocer en las palabras de Jesús que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Y hace más una invitación, más. Se para y dice, vengan a mí, los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y sí, ya llega un punto que el pecado cansa, y nos cansan nuestras propias opiniones, nos cansan nuestras propias filosofías, nos cansan nuestras posiciones que ya han aburrido de tratar de defenderlas, porque a veces incluso nos encontramos defendiendo lo indefendible. Y Dios nos llama hoy así sencillamente como estamos. En las cruzadas de Billy Graham, que eran muy famosas, multitudinarias, había un canto que siempre estaba presente. Tal como soy, el pecador, vengo a ti, Señor. Y es un himno bien bonito, muy viejo, por cierto, pero que hace esa invitación de venir al Señor como estamos, sin tratar de hacer algo nosotros, porque lo que haríamos tal vez serían remiendos, y Dios no remienda a odres viejos. Dios quiere cambiarnos, Dios quiere transformarnos, Dios quiere que seamos odres nuevos, capaces de recibir el vino nuevo, y uno y otro se conservan. Yo le invito a entregarle su vida a Jesús, a confesar a Jesucristo. Si usted no lo ha hecho, hágalo ahí, en un momento de soledad, quizás ahorita donde mismo se encuentra en este tiempo. Haga una oración sencilla: Señor, yo te necesito, estoy cansada. Reconozco que te necesito, que le diste la vida en la cruz por mí,
que derramaste tu sangre para limpiarme de mis pecados y te los confieso. Sálvame, ven a mi corazón. Y yo no dudo que si hay sinceridad en una oración como esas, a mí me cambió la vida cuando la hice, me la cambió y la va a cambiar la suya. Y Dios es capaz de salvarnos, de quitarnos tanta carga que ya no aguantamos. Y ya debemos estar fingiendo que estamos bien, cuando a veces las cosas allá adentro no están bien. La invitación es que recibamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y los que ya somos creyentes, pedirle al Señor que renueve estos odres para que derrame el vino nuevo del Espíritu, en el cual sin ningún problema nos podemos embriagar. Que esté muy bien, nos vemos en la próxima.